Interesante tu trabajo, José. Muchas Interesante por dos cosas, por la calidad con que lo haces y la entrega, y también porque ser corresponsal de guerra es un trabajo sumamente acontecido, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, yo lo que pasa es preferiría el considerarme más corresponsal, que a veces le toca cubrir guerra, desafortunadamente. A mí me gustaría el poder anunciar paz, pero no siempre está la oportunidad. Junto a esto, ahora me toca el vivir un Medio Oriente que está realmente en pura efervescencia, que estamos viendo cambios a diario, que no se sabe todavía hacia dónde realmente se dirige esta así llamada primavera árabe, si va a ser primavera árabe o invierno islámico. Sí, los conflictos realmente son grandes oportunidades para quien las pueda ver de esa forma. Es decir, la guerra también genera muchos cambios, quiérase o no. Sí, efectivamente. Estamos viendo que hay peligros evidentes ahora mismo en la realidad del Medio Oriente. Surgen protagonistas que en el pasado habrían sido impensables. De pronto Al Qaeda pasa a tener en el conflicto sirio un protagonismo central. Y ser aliados de gente que no se suponía que iban a ser aliados, ¿no? Sí, justo. Entonces, resulta que hacia dónde se dirige Siria. Se puede llegar a una realidad en la que Al Qaeda, esta organización considerada terrorista por una gran parte del mundo, se haga con el control de zonas enteras y pueda tener ahí bases de entrenamiento y pueda tener armas sofisticadas. ¿A dónde puede llevarnos algo así? ¿Qué es lo que puede ocurrir en las distintas realidades? ¿Qué puede ocurrir con el potencial nuclear de Irán? ¿Se va a frenar? ¿No se va a frenar? ¿Qué va a ocurrir en lo que son las alianzas regionales? Si en el pasado el conflicto israelí-palestino era el central del Medio Oriente, hoy en día hay otros conflictos. Está el de los musulmanes suníes contra los musulmanes chiitas. ¿Cómo eso va a cambiar realmente la zona? Si Irán se va a transformar o no en una potencia regional con armas. Pero en el medio de todo eso, José, estamos nosotros, los medios, cumpliendo un papel muy difícil, porque en esas situaciones de conflicto se trata de exponer ambas visiones, y para eso hay que tener cierta preparación, porque no es solamente no tomar posición, sino tomar una participación más bien activa en lograr la difusión de los dos puntos de vista enfrentados. Y ese yo creo que es el gran desafío al que nos enfrentamos los medios de comunicación. Tenemos, a mi juicio, el deber, yo diría que hasta sagrado. Si queremos realizar nuestra profesión de una forma lo más correcta posible, el ser leales a nuestra obligación de exponer las distintas caras de la moneda. No se puede el informar con una sesgo, ideología. Sí. El que quiera informar solamente sobre un lado, que no se haga periodista, que sea portavoz, que sea es un tema ético, pero también es un tema político, es un tema también filosófico. Tú que estudiaste filosofía lo sabes muy bien. Hay que, digamos, ver el conflicto desde más allá de los buenos y los malos, y eso necesita una preparación. Sí, o sea, yo creo que en muchísimos conflictos, el israelí-palestino, en otras zonas ahí, uno tiende a verlo efectivamente en términos de buenos y malos, de blanco y negro, de ángeles y demonios, de víctimas y verdugos, pero la realidad es mucho más compleja. Es más compleja. Y entonces nosotros tenemos que tener al menos vocación de objetividad. Eso sí, yo pienso que somos seres humanos que a mí me gusta decir que todos somos subjetivamente objetivos, pero objetivamente subjetivos, o sea, pretendemos ser dueños de una realidad, de una verdad absoluta que por suerte o por desgracia no existe. Quizás Dios la tiene, nosotros seres humanos somos limitados, pero al menos tener esa vocación de objetividad por dos aspectos. Por un lado, porque es nuestra obligación como periodistas, y segundo, porque en el momento que exponemos también las razones del otro, estamos bajando tensiones, estamos consiguiendo que la gente vea que en el otro lado, en el opositor, al fin y al cabo no hay gente mala que lo único que quiere es destruir, sino hay gente que también quiere un futuro mejor, que hay gente que también quiere el darle a sus hijos una realidad distinta y mucho más próspera. Pero al mismo tiempo, como ser humano, José Levi se encuentra con dos situaciones. Una, en el medio del conflicto hay víctimas, y uno tiende normalmente a de alguna forma darle a la víctima algo de la inclusión que ha sentido por esa misma razón.
pero también por otro lado, como ser humano, ante el conflicto, sientes de repente que ya tienen como demasiado las víctimas y por otro lado los victimarios son vistos como los causantes de todo y realmente muchas veces no es así, ¿no? Sí, sí, las realidades son complejísimas. Yo no pienso que la gente mate por matar. Entonces se llega a unas realidades en las que realmente el sufrimiento es a veces indescriptible. Yo me encuentro en muchos lugares, es dantesco. Y entonces esa realidad, transmitirla a veces es muy difícil. Yo inclusive a veces tengo que ponerme barreras psicológicas, intento hacerlas para no llegar a que la situación pueda llegar a traumatizarme a mí mismo. Porque he estado en tantos lugares de situaciones terribles que al final eso termina por calar dentro de uno mismo. Entonces yo intento mantener una barrera. Sí. No es fácil y seguro que no existe una barrera. Sí, porque quizás lo que dices es más fácil suspender el juicio y ver las cosas, digamos, con esa o cierta objetividad que aislarte emocionalmente a veces es imposible. Sí, bueno, pero es el gran desafío que intentamos. Inclusive en situaciones extremas mantener esa vocación de objetividad. Pero ciertamente los periodistas no podemos abordar un tema teniendo miedo, pero tampoco teniendo intención. Es decir, hay un equilibrio muy difícil de lograr. ¿Cómo lo logras tú en tu caso? Es muy difícil, pero el miedo no tiene que hacer que dejemos de informar sobre lo que ocurre. Porque es fundamental que la gente sepa realmente de qué se trata. Entonces, esa labor suprema que tenemos que ejercer ese pensamiento constantemente de que somos que ser fieles en la medida de lo posible, al menos a lo que nosotros consideramos es ese punto de ecuanimidad para ser fieles a la verdad en la medida de lo posible. Pero estar en el medio muchas veces significa convertirse en el objetivo principal de ambos bandos. Sí, no, a veces he llegado a situaciones peligrosas porque realmente las realidades son difíciles. Y entonces esto de que te quieren linchar, te quieren secuestrar, esos son realidades a las que tenemos que enfrentarnos y bueno, son peligros, pero son peligros que yo pienso se terminan asimilando. Y nos hablabas también de lo difícil a veces que resulta ver el conflicto en caliente y tratar de estar en una posición favorable a la paz, pero entender a la vez que hasta que no se agote la capacidad de destrucción no va a venir una resolución, no va a venir un conflicto. Lo hablamos con relación al caso de Medio Oriente. Sí, por ejemplo, vemos el conflicto entre israelíes y palestinos, el que yo he cubierto durante más de 2 décadas. Ese conflicto es un conflicto que muchas veces se han registrado avances significativos. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando se ha conseguido el despertar esperanza, entonces esa esperanza en lugar de haber sido positiva ha sido negativa. ¿Por qué? Porque no ha faltado en ninguna de las ocasiones en las que ha habido oportunidad real de llegar a un acuerdo, no ha faltado el extremista de uno u otro lado que bien te explota un autobús o te asesina a un primer ministro. Y lo peor de todo es que estos individuos aislados logran su objetivo, logran bloquearlo todo, terminan con cualquier acercamiento y entonces resulta que el proceso de paz se ha transformado en rehén de los extremistas. Entonces ahora, por ejemplo, si hablamos del conflicto israelí-palestino, hay negociaciones, pero que como no despiertan esperanzas, no despiertan expectativas, quizás puede ser el momento en que realmente se logre algo. Pero junto a esto yo llevo 20 años de momentos optimistas que luego al final son frustrados y que hay quienes en el Medio Oriente que aseguran que en esa zona del mundo el pesimista es el realista. Pero muchas veces también el periodista tiene que estar consciente de que hay una estrategia real y una estratagema. Por eso lo que decía, a veces pareciera muy cercana a la paz y resulta que todo era un make-believe, un engaño para llevar al enemigo a una posición determinada. Sí, esa es la gran decepción que a veces nos llevamos una y otra vez. Pero quizás ahora yo si intento ver, si hablo de israelíes y palestinos, intento ver una posibilidad de acuerdo, ¿cuál es? Que resulta que la realidad, precisamente a raíz de la así llamada primavera árabe,
está cambiando toda la zona y resulta que si el conflicto israelí-palestino en el pasado era el centro del Medio Oriente, ahora el centro del Medio Oriente son otros conflictos. Conflictos entre suníes y chiitas, que son las dos ramas centrales del Islam, y el conflicto entre los más extremistas islámicos y los más moderados. Entonces resulta que en esa nueva visión del Medio Oriente, Israel querría supuestamente estar en el lado de los suníes más moderados. Y entonces, para lograrlo, tiene que terminar con el gran problema que tiene Israel con los suníes, que es el conflicto con los palestinos. Y entonces, de esa forma, quizás Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, piensa que se puede conseguir una integración mejor realmente de Israel en su realidad geopolítica. Por ejemplo, ahora en el tema de Irán, en el tema nuclear, resulta que cuando Israel presiona a Estados Unidos para no ceder en el tema nuclear iraní, el gran aliado de Israel, paradójicamente, ¿quién es? Arabia Saudita. Algo que en el pasado habría sido impensable. Pero realmente Arabia Saudita también está, como Israel, enormemente preocupada de que Irán pueda llegar a tener las bombas atómicas. Y entonces ese tema está llevando a alianzas que no son formales, pero sí son a nivel de diálogo diplomático, que habrían sido impensables. Entonces quizás esa nueva realidad geopolítica del Medio Oriente... ¿Y cómo ves el conflicto en Venezuela a la luz de esos conflictos que te ha tocado cubrir y a la luz también de la geopolítica, que es algo muy importante que acabas de mencionar? Sí, yo creo, no soy alguien que cubro el conflicto, o sea, aquí la realidad día a día, pero lo que sí yo diría en general, como un principio que a mi juicio tiene que regir la política de terminar con lugares de fricción, es entender al otro, es informar sobre las distintas realidades en los distintos medios de comunicación, que los distintos pueblos puedan ver las verdades del otro, que en el otro lado no se trata de personas que lo que quieren es el derramamiento de sangre y lo que son verdugos. No, hay también ideologías en el otro lado. Y entonces yo pienso que precisamente cuando es la prensa la que ejerce la labor de presentar esas distintas caras de la moneda, consigue reducir tensiones en el Medio Oriente, reducir tensiones aquí, reducir tensiones en cualquier lugar del mundo. ¿Qué pasa cuando una de las partes precisamente no quiere saber nada de los que cubren las noticias? Yo creo que siempre hay que buscar el sector moderado que está dispuesto realmente a un diálogo, que está dispuesto a tender la mano, que está dispuesto a crear puentes, aún en situaciones en las que abajo hay un abismo terrible. Porque las alternativas al diálogo siempre son peores. Entonces hay que buscar ese diálogo, hay que buscar ese acercamiento, porque es lo único que tenemos para intentar realmente dar un futuro mejor, que las generaciones venideras puedan estar alimentadas por un ambiente de acercamiento y no por un ambiente de crispación. Bueno, una última pregunta, ya que el tiempo apremia, como siempre. Vamos a cambiar el tema hacia el arte. Mercedes Sosa, Plácido Domingo, Julio Iglesias, gente que has entrevistado, que te has tenido la oportunidad de conversar con ellos, ¿qué nos tienes que decir acerca de ellos? Bueno, yo creo que para mí es curioso, es interesante el poder tener un contacto personal con estas personas, un contacto a veces íntimo. Me acuerdo Mercedes Sosa, la fallecida tristemente Mercedes Sosa, era una persona encantadora. Y entonces que ella me recibía siempre con mi gran amigo, un abrazo, unos besos, eso. Para mí eso es encantador, porque son gente que ha acompañado mi juventud, y entonces tener un acceso a ellos es entrañable, es bonito. Eso sí, no son las entrevistas políticas que tienen otro cariz totalmente distinto, pero sino en este caso es más a nivel humano mío personal, el poder estar con esas personas que ya te digo, en el pasado marcaron mi juventud y de alguna forma significaron algo importante para mí, y entonces poder
tener una relación humana. Una gran calidad humana, Mercedes Sosa, igual que Plácido Domingo, ¿no? Seguro, Plácido Domingo impresionante. Sí. Yo me acuerdo, vamos, una anécdota con él cuando llegó a Israel, que yo no sabía ya cómo localizarlo a él personalmente, hasta que digo, mira, voy a llamar al hotel y voy a preguntar por la habitación de Plácido Domingo, y efectivamente pido, o sea, su sencillez, pido, por favor, la habitación de Plácido Domingo, y de pronto se pone él y me concede la entrevista, o sea, luego lo pude hacer, y justo esa noche tenía un concierto delante de 500.000 de personas, y sin embargo eso no fue obstáculo para el no bloquear su acceso dentro de lo que es su habitación en el hotel, sino de ser muy asequible y muy humano también. Tuve el privilegio de entrevistarlo, sé que es así, y además sé su agenda, que no para hasta las 7 de la mañana grabando. Es un hombre con una capacidad de trabajo increíble. Un ser humano admirable, realmente también. Bueno, gracias, José, por esta oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias a ti.